Ok, bonjour à tous. No hay muchas consideraciones logísticas, compañeros. Se trata de un curso de literatura, ¿no? Una clase de literatura, en concreto literatura mexicana, pero en este caso sí que va a influir un poco el contexto geográfico, porque es una obra que se fundamenta sobremanera sobre el entorno social y político, ¿no? Del autor. Sin embargo, vamos a perpetuar el mismo tipo de metodología que siempre, es decir, fundamentándonos sobre todo en el texto, pero es imposible abstraernos del contexto referencial, ¿no? Porque parece muy pregnante. La obra es La fila india, como salía indicado en el carnet del estudiante, en la libreta, y el autor es Antonio Ortuño, del que vamos a hablar hoy en términos generales, ¿no? Para un poco contextualizar. Y luego creo que tengo 6 lecciones. No voy a entrar hoy en el detalle de la tabulación, de las partes, etcétera, porque hoy vamos a hablar en general del autor y del contexto un poco, el contexto referencial, ¿no? A ver, es otra cosa, es cosa distinta, ¿no? Bueno, el título, el intitulado del curso era Violencia e invisibilidad en la nueva narrativa mexicana, que era como el programa, ¿no? Más general, y en concreto nos centramos, como lo dije, en La fila india de Antonio Ortuño, que es el autor cuya fotografía puse en mi pantalla, ¿no? Fotografía bastante llamativa, y vemos que hay un posicionamiento cultural, ¿no? Por parte del autor, no viste de una forma muy formal, tiene una actitud corpórea ya llamativa de por sí, o sea que se sitúa en un ámbito cultural marcado, ¿no? Se nos significa algo con esa fotografía. Bueno, y intentaremos sacar provecho de esas informaciones, digamos, laterales o subsidiarias, ¿no? Violencia e invisibilidad en la nueva narrativa mexicana. O sea que son los dos ejes, ¿no? del curso. La violencia, por supuesto. Quien haya leído ya un poco la novela eh, ha entendido que de eso se trata, ¿no? Y invisibilidad es otra problemática que voy a articular con la de la violencia, y de por sí la invisibilidad es una forma de violencia, por supuesto, distinta, simbólica, pero también es una forma de violencia, en La fila india de Antonio Ortuño. Y vamos a empezar con la bibliografía del autor, es decir, contar muy brevemente, porque no nos interesa mucho la vida, o bueno, el itinerario, mejor dicho, del autor, y proponer unas indicaciones bibliográficas, es decir, respecto a sus obras. Y también, esta vez sí lo haremos, yo no suelo hacerlo, pero esta vez sí, nos vamos a detener un poco en el contexto referencial, ¿no? El contexto social y político en el que se originó la novela, ¿no? Bueno, eh, entonces Ortuño, Antonio Ortuño, eh, nace en Guadalajara, es decir, es un autor norteño, de parte norte de México, en el 76, bastante joven, en 1976, y bueno, se define en su Twitter
como de forma un poco caricaturesca, por eso, bueno, lo dejo caer de esta forma y luego vamos a matizar, ¿no? Se define en su cuenta de Twitter como escritor, opositor de casi todas las causas. Un poco radical, ¿no? Un poco caricaturesco otra vez. Y añade, para definirse, se presenta como alumno destacado en una forma de cronología, ¿no? Una forma de cronología vital. Alumno destacado, suponemos que eso primero, desertor escolar, lógicamente después, ¿no? Obrero en una empresa de efectos especiales, eso para marcar ya el ámbito, yo diría, pop o de contracultura, ¿no? Que manifiesta ya la fotografía, obrero en una empresa de efectos especiales que ya tiene su garbo, ¿no? Y profesor particular, alumno destacado, desertor escolar, obrero en una empresa de efectos especiales, con todo lo que conlleva de subgénero, ¿no? Porque se piensa en el cine de género, en la ciencia ficción, etcétera, ¿no? Profesor particular. O sea, ya volvemos al campo del saber y prosigue, lector inconfeso de Homero, Arquiloco, Genofonte, Safo, Marcial, Catulo, Tácito y Suetonio. Es decir, antigüedad griega, autores clásicos, como para marcar un poco su jerarquía erudita, ¿no? O intelectual. O sea, que quiere capitalizar, como siempre, con muchos jóvenes autores, quiere capitalizar las dos esferas, ¿no? Quieren capitalizar las dos esferas, la esfera del saber más académico, más institucional, más... Bueno, y también la subversión de esta esfera con la contracultura, ¿no? Es decir, el cine de género, la música rock, y bueno, todo lo que conlleva de connotaciones culturales, ¿no? Esa dualidad, pues, ¿no? Apetencia por la gran cultura, aquí en concreto los clásicos griegos y latinos, pero con una nota de snobismo, ¿no? Como siempre, desde afuera, es decir, fuera de las instituciones, ¿no? Escasa asiduidad escolar, desertor, nos dice, desertor escolar, voluntad de desafianza, perdón, o de recelo respecto a todo lo que puede aparecer como una inscripción institucional. Abro un paréntesis, en México concretamente, todavía más que en otros países de América Latina, en los que también es una problemática muy efectiva, pero en México más, las relaciones de los escritores con el poder oficial es realmente todo un asunto, es decir, es como una frontera, ¿no? Que se dibuja y, bueno, hay una forma sí, de recelo, de desprecio incluso para los escritores más radicales respecto a todo lo que colabora con el poder, con el gobierno, con las instituciones, ¿no? Porque hay esta categoría, no sé si más abstracta o menos abstracta, pero esta categoría de los intelectuales oficiales, que son más o menos, a ojos de los demás, traidores, colaboradores, etc., ¿no? Bueno, entonces él se caracteriza alejándose del ámbito institucional, incluso del ámbito institucional pensado como escuela, y universidad, etc., ¿no? Bueno, entonces un intelectual autodidacta, así quiere presentarse. Ustedes tienen que saber que los autores, bueno,
puede ser totalmente verdadero, ¿no? Pero casi siempre los autores intentan crear una imagen sociocultural, una imagen intelectual de sí mismos y a veces insisten en algunos aspectos que quieren recargar en detrimento de otros, ¿no? Es como una comunicación, como una forma de branding, ¿no? Como se dice ahora, ¿eh? Los ingleses dicen branding, que es la marca, ¿no? Como elaborar su propia marca, ¿no? Bueno, reivindica entonces de forma muy insistente su libertad intelectual y política, ¿no? Como otros muchos escritores de su generación y de las anteriores, ejerció una intensa actividad periodística, ¿no? Eh, para ganarse la vida eh, y colaborar, entre otros, con el grupo de periódicos Milenio desde finales del siglo XX, ¿no? Desde el 99. Pero también, y eso es algo más institucional a lo mejor, también ha colaborado con revistas muy importantes de la escena cultural mexicana como Letras Libres, que es una revista muy famosa, se conocen, bueno, todos los hispanohablantes que trabajan más o menos alrededor de la literatura conocen esa revista, que es una revista muy prestigiosa, ¿no? Eh, y también otras un poco menos prestigiosas como La Tempestad en México y Lateral en España y recientemente como prueba de su proyección internacional, porque tiene una obra que empieza a leerse, a comentarse, a trabajarse en el ámbito universitario, prueba de este reconocimiento es su regularidad en cuanto columnista en El País, el diario español El País, el más importante, ¿no? Que tiene a todo un grupo, todo un séquito de escritores muy prestigiosos que ocupan la columna, ¿no? De la última página para, para expresarse, ¿no? Una forma de opinión sobre el espíritu del tiempo, sobre la actualidad reciente o semireciente, pero de forma literaria, comentar la actualidad desde un punto de vista literario, ¿no? Y eso es una prueba de buen reconocimiento en el mundo intelectual hispanohablante, ¿no? Em, bueno, em, podemos empezar de su vida, no voy a decir mucho más porque no me interesa mucho, eh, bueno, coincidí una vez con él en un congreso que se organizaba en Montpellier alrededor de su obra, bueno, bastante simpático. Como muchos autores latinoamericanos, está muy metido eh, en la crítica literaria. Lo que quiero decir es que hay una concientización muy aguda de lo que está haciendo, no lo hace por casualidad, ¿no? Lo que quiero decir otra vez es que está muy metido en la teoría literaria, ¿no? O sea que cuando tiene que hablar de su obra, lo hace de forma muy profesional, no hay mucha espontaneidad, está muy enterado, ¿no? De los recursos, No, está muy... Bueno, su discurso se parece mucho al discurso de un universitario, ¿no? O sea que está... en este aspecto está un poco no sé si en contradicción con lo que pretende dar como imagen, pero es un escritor muy característico, según pude comprobar, ¿no? Eh, en su itinerario tiene dos hijas, creo, ¿sí? Y eso tiene su importancia, no lo digo, tampoco lo digo por casualidad, porque tiene su importancia en el momento de entender el punto de vista adoptado en la novela que nos interesa. Pero de momento, y también en relación con lo que estoy diciendo, eh, y a lo mejor coincidiendo con el periodo de su paternidad, ¿no? Es autor de libros infantiles, ¿no? Es autor de libros infantiles.
entre otros con la ilustradora a quien yo no conocía, que se llama Flavia Zorrilla. Y para esa vez sí confirmar esa inscripción en la contracultura, cultura popular, ha sido guionista para varios cortometrajes. También ha participado en la escritura de una serie, pero más bien para una serie en audio, ¿no? Para un podcast. Una serie que se llama La Calle. En cuanto a su producción más tradicionalmente narrativa, digamos que La Fila India se sitúa, es una obra de 2013, o sea que bastante reciente, pero digamos se sitúa en la mitad del camino de su obra, es decir, no es una de sus primeras obras, tampoco es una de sus últimas, eso sí es, creo, la más estudiada por motivos políticos evidentes que ustedes entenderán cuando la vayan a leer. Pero podemos decir que en cuanto a su obra novelesca, que es reciente, que es en progreso todavía, sobre la cual, quiero decir, no tenemos la distancia suficiente como para realmente establecer, decretar periodos distintos, ¿no? Pero sin embargo podemos decir que las primeras dos marcan un mismo periodo, una misma fase, porque se parecen mucho, la verdad, porque aparece en el 2006 el buscador de cabezas, perdón, en 2006 y en el 2007 recursos humanos, que tienen, digamos, casi los mismos títulos, ¿no? En el medio empresarial, ¿no? Se supone buscador de cabezas, chasseur de tête, recursos humanos y de ressources humaines, cada vez evidentemente jugando con la literalidad de estas expresiones, que son expresiones lexicalizadas, pero que en realidad se pueden entender de forma menos lexicalizada, es decir, más literal, y se juega sobre esa doble dimensión, por supuesto, pero entendemos que recursos humanos y buscadores de cabezas definen dos entornos parecidos, ¿no? Dos contextos similares. Estas novelas sí que las trabajé, las conozco bastante bien. En cambio, La Señora Rojo no la conozco. Se publicó en 2010. No sé si exactamente una novela propiamente dicha, pero bueno, no me alcanzó, ¿no? En cambio, sí las siguientes, que son más estudiadas, sobre todo La Fila India, la nuestra, que es del 2013, y la siguiente, también muy estudiada, y pues dudé entre ambas, la verdad, que se llama México, con J. México, que se publica en el 2015. También podemos subrayar el Rastrot en el 2006, y La Vaga Ambición en 2017, que son un poco distintas, no novelas propiamente dichas. En cambio sí, Olinka, a la que también conozco, que es su última novela, creo. No sé si tengo que actualizar mis datos, pero Olinka, que fue publicada en el 2019, ¿no? Muy reciente, muy buena novela, por supuesto, también, con la cual alcanzó no más reconocimiento que anteriormente, porque lo consiguió ya desde la primera, pero que se difundió mucho y sobre todo que contribuyó al hecho de que sus obras se hubieran traducido a media docena de idiomas, es decir, un poco menos de 10 idiomas, incluyendo el alemán, el francés y el inglés, ¿no? Eh, o sea que eso nos da bueno, sí, indicio respecto a
a la difusión, ¿no?, de la obra, tal como lo podía constituir también su presencia en las columnas del País, del diario El País. Fue premiado el buscador, bueno, o en las últimas listas de los premios, ¿no?, digamos, estuvo. En el 2006 su primera novela, El buscador de cabeza, fue seleccionada por el diario Reforma como mejor novela, como mejor primer libro, ¿no?, del año. Y sobre todo, más prestigioso, su segunda novela, Recursos Humanos, fue finalista del premio Herralde, que es un premio muy, muy prestigioso, premio de la editorial Anagrama, que es tan prestigioso que incluso las obras que no ganan, los finalistas, ¿no?, se conocen o tienen buena difusión por el mero hecho de haber alcanzado la final, ¿no? Eso en el año 2007. Y como les dije, la novela El Rastro, a la que no conozco porque es una novela infantil, un libro juvenil, digamos, también ganó un premio en Miami en el 2017. Eso para la biobibliografía, ¿no? Mm, si intentamos ahora caracterizar un poco su, su personalidad literaria, eh, fue comparado por su editor en Anagrama, publicó dos, creo, en Anagrama, que es la editorial más prestigiosa, ¿no?, en idioma español, ¿no?, digamos. No es la que vende más, pero sí es la que tiene a los autores más de culto, ¿no? Y su director, Jorge Herralde, que le da el nombre al premio Herralde, dijo de Ortuño que su personalidad literaria podía compararse con la de Houellebecq. Eh, Creo que hay menos violencia en Houellebecq porque es más francés que mexicano y México es un país donde la violencia es increíble, digamos. Pero lo que quería decir Herralde al comparar a Ortuño con Houellebecq era que ambos eh, indagan en el terreno del humor negro o de la mala leche. Ortuño no reivindica esta influencia de Houellebecq, a lo mejor demasiado contemporáneo, pero sí declara tener afinidades con Louis Ferdinand Céline, salvando las distancias políticas, por supuesto, o Evelyn Waugh, pero la influencia más destacada, que declara con mayor frecuencia y que a mí me habla un poco más, porque es una autora a quien conozco mucho o bastante bien, es la del mexicano Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Ibargüengoitia, que murió en un accidente aéreo en 1983, que es un escritor mexicano bastante importante, que no gozó de un prestigio, digamos, total por ser más satirista, ¿no?, que formalista. No es un escritor de culto, pero sí es un muy buen escritor, con un humor tremendo, que es satirista de la sociedad mexicana, ¿no? Eh, Así que de esta forma, con esas características, podríamos situar a Ortuño en cierta medida como heredero del crack mexicano, la generación del crack, que fue una reacción contra el famoso boom. Ustedes oyeron hablar del boom de la literatura latinoamericana a finales de los 50 y a raíz de los 60.
el boom con García Márquez, que es su cabeza, ¿no? Vargas Llosa, Carlos Fuentes, etcétera, ¿no? El boom latinoamericano que hizo que se leyera ficción y que se leyeran ficciones de Sudamérica en todo el mundo, ¿no? En Europa, en América del Norte, bueno, el boom, ¿no? De los años 60. Y al que caracterizaba una dimensión un poco, no diría folclorista, pero sí de preocupación de lo genuino, de lo local, de lo típico, de lo maravilloso, en cuanto lo maravilloso es lo que tiene que ver con la geografía precisa de América Latina, es decir, una forma de caracterización local en propio, ¿no? Eh, pues insistencia en lo genuino, lo auténticamente local y por supuesto el asomo puntual de una dimensión fantástica, maravillosa, y se llego a acuñar el sintagma real maravilloso que ustedes conocen, ¿no? Al contrario, el boom el crack, al contrario del boom, pues busca más bien la realidad en su aspecto más violento, ¿no? En su aspecto más violento y realista, ¿no? Nada de asomo de elementos maravillosos. Eh, es una literatura, sobre todo en los primeros libros, es una literatura indudablemente de la frustración, una literatura de la frustración. Y lo que ya se vislumbra en los dos primeros títulos, Recursos Humanos y Buscadores de Cabeza, bueno, primero Buscadores de Cabeza y luego Recursos Humanos, es, a pesar de todo, como continuidad en toda la obra, la problemática de la integración. Problemática de la integración, que nos interesa porque es uno de los temas, ¿no? de nuestra novela. O sea que la frustración y la problemática de la integración propia, integración del sujeto del yo en la sociedad y también la integración de los demás en la sociedad en cuanto son ajenos, en cuanto son extranjeros, son lo que vertebra la narrativa de Ortuño. Una producción narrativa que siempre enfoca entonces el concepto de enajenación, alienación, es decir, no poder realizarse a sí mismo como sujeto en total libertad, sino que teniendo siempre que lidiar con determinaciones, contextos, entornos, oposiciones, obstáculos que nos impiden alcanzar la realización del sujeto pleno, ¿no? O realización plena del sujeto o realización del sujeto pleno. Pero eso sí, y se compagina bastante bien, con siempre un sello, un aspecto de humor, ¿no? De humor mordaz, feroz, negro, dije. O sea que, y es patente en la novela que vamos a estudiar, ese humor va a permitir la exploración de sentimientos como el odio y de resentimientos, porque hablé de frustración, hay mucho resentimiento, se dice en castellano que tal o cual o fulano es un resentido, ¿eh? No existe en francés, pero es muy, digamos, es muy impactante, ¿no? La expresión es un resentido. Y hay muchos resentidos en su narrativa, y explora entonces su obra mucho el odio, el resentimiento y el cinismo. Creo que si tuviéramos que resumir la novela con una palabra o con tres palabras, entre las tres tendríamos a la palabra cinismo, ¿no?
el cinismo más desvergonzado, más destapado, más descarado, ¿no? La consecuencia de esto es que si él se sitúa en la continuidad satirista de alguien como Ibargüengoitia, Jorge Ibargüengoitia, eh, es que asume, y no puede hacer de otra forma, asume un punto de vista moral. Quien critica, quien propone una sátira, perdón, siempre lo hace desde una forma de superioridad supuesta moral, ¿no? Cuando se critica a alguien, se supone que hay un juicio moral sobre lo que es el bien, lo que es el mal, lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. O sea que no sé si hay un propósito moralista, pero hay un propósito moral, ¿no? Pero siempre intentando alejarse de toda bandera política, porque le parece fundamental en un país como México eh, preservar su independencia, ¿no? A Ortuño le parece eso fundamental. Bueno, y todo eso, lo repito, pero no creo que lo vamos a... Es más bien la imagen exterior que quiere construir o dejar él, porque eso no lo vuelvo a encontrar mucho en su obra, en realidad. Lo veo más clásico, ¿no? De lo que él pretende. Pero no puedo acabar esta presentación de la personalidad sin volver a mencionar el apego a la contracultura, incluso hasta el epígrafe de la fila india, que está sacado de una canción del grupo Joy Division, un grupo inglés de los finales de los 70, y en el aspecto muy cañero, ¿no?, que tiene Ortuño, también entendemos que le importa mucho el rock, toca o tocaba la batería en un grupo local muy malo, por supuesto, de rock metalero, ¿no?, de México, pero lo asume él como tal, ¿no? Bueno, eh, lo puedo dejar aquí en cuanto a la biobibliografía.